Bienvenidos a todos y todas a otro seminario de geometría acá de Córdoba. Hoy es un placer anunciar al orador de hoy, Juan Sebastián Rodríguez, quien hizo el doctorado acá en FAMAF bajo la dirección de Carlos Olmos y ahora trabaja en la Universidad Pontificia Javeriana en Colombia y hoy nos va a hablar de isoespectralidad en espacios simétricos. Todo tuyo, Juan. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer, pues, volver allá, así sea virtualmente, ¿no? A contarles un poco lo que lo que he estado haciendo en estos últimos años. Y bueno, este es un trabajo con Emilio Laurel. Es un trabajo que empezamos ya un tiempito y pues todavía no lo hemos terminado, pero sí hemos conseguido algunos avances. Y bueno, como les comentó Ale, les voy a hablar de isoespectralidad en espacios simétricos y este es un trabajo que tiene mucha teoría de Lie. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar mucha teoría de Lie. Un problema geométrico, pero pues usamos harta la teoría de Lie. Bueno, la estructura de la charla, primero les voy a comentar un poco preliminares y también algunos antecedentes, contar un poco cuál es el problema, que el problema va a ser justamente estudiar el espectro de una variedad riemanniana, de una familia de métricas riemannianas en dos variedades, y las variedades que vamos a considerar van a ser estas dos. SO2n más 2 cocientado UN más 1, esta se puede, digamos, si uno lo quiere realizar como un conjunto, se puede realizar como las estructuras complejas en R2n más 2 que preservan la orientación, por eso el SO. Y bueno, pues este espacio actúa sobre ese conjunto y esta es la isotropía de alguna estructura compleja, que es la canónica. Y después vamos a estudiar la variedad subyacente a ese U2n más 2 SPN. Es muy análogo al caso 2 si uno lo quiere realizar como conjunto, porque es justamente el espacio, el conjunto, si quieren, de todas las estructuras cuaterniónicas en C2n más 2. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con isoespectralidad. Bueno, entonces uno empieza considerando una variedad riemanniana compacta y sin frontera. Y uno siempre puede considerar cuando tiene una variedad riemanniana en general, ni siquiera compacta, uno puede definir el operador de Laplace-Beltrami. ¿Cierto? Que, bueno, se puede definir así si quieren, como el gradiente, la divergencia del gradiente. Y pues este espacio va de las funciones a infinito en las funciones a infinito, y uno puede considerar el espectro, ¿cierto? El conjunto de todos los autovalores. Bueno, resulta que cuando es compacta, bueno, la podemos ordenar. El cero siempre es un autovalor, porque las funciones constantes se anulan, y después los ordenamos con lambda 1, lambda 2 y así. Resulta que estas son no acotadas, ¿cierto? Lambda k tiende a infinito cuando k tiende a infinito. Bueno, y el problema que nosotros vamos a estudiar, digamos, es una generalización de un problema de física y de análisis, que bueno, yo lo enuncié así: podemos escuchar la forma de una variedad. Bueno, creo que esto lo saqué de alguna presentación de Emilio también, que es como una generalización del problema de cuando uno tiene un tambor, cuando uno tiene una membrana. Si uno conoce las vibraciones, ¿cierto? Las vibraciones normalmente se representan pues, con el espectro de un operador, del operador de Laplace. Y uno se pregunta que si cuando uno tiene ese tambor, conociendo esas vibraciones, ¿será que se puede determinar la forma de la variedad? Del tambor, perdón, de la membrana. Entonces, esto generaliza esa pregunta para variedades. Entonces, ¿será que a partir de su espectro, a partir de estos numeritos y pues sus multiplicidades también, será que se puede determinar la geometría de la variedad? Entonces, para eso bueno, primero vamos a definir qué son dos variedades isospectrales. Simplemente vamos a decir que son isospectrales si su espectro coincide. Su espectro como conjunto de autovalores de este operador, ¿cierto? Bueno, en general, la respuesta a esta pregunta es no. Hay variedades que son isospectrales, pero que no son isométricas. Pero entonces uno puede restringirse un poco y preguntarse, bueno, si la variedad tiene más simetría, si la variedad tiene una geometría más distinguida, ¿será que es espectralmente única? Es decir, ¿será que si uno tiene otra variedad
que tiene el mismo espectro. ¿Será que esa otra variedad tiene que ser isométrica? Y esta pregunta, pues en ese sentido, bueno, el único resultado conocido para variedades con toda esa generalidad es este teorema de Tano, que dice que la métrica redonda es espectralmente única para n menor o igual que 6. ¿Listo? Es decir, que si uno tiene otra variedad, no tiene que ser homogénea ni nada, otra variedad cualquiera, que tenga el mismo espectro, entonces tienen que ser isométricas. Entonces, que si es isospectral, entonces es isométrica. Y este es el único resultado conocido con toda generalidad. Entonces, lo que uno hace es, uno no se pregunta isospectralidad en la clase de todas las variedades riemannianas, sino que restringimos un poco las métricas, ¿no? Y los espacios. Restringimos. Entonces, algunos resultados de estos que les digo, restringiendo el espacio donde estamos comparando la métrica, está este resultado de Bettiol, Laurent y Pichone, que probaron unicidad en crosses. Crosses viene de Compact Rank 1 Symmetric Spaces. Espacios simétricos irreducibles de rango 1. Bueno, son conocidos, es esta lista de espacios. Son 4 familias y este espacio. Resulta que si uno considera métricas homogéneas, hay unicidad espectral. Es decir, que si uno toma dos variedades con métricas homogéneas dentro de esta familia, si son isospectrales, entonces tienen que ser isométricas. ¿Cierto? Pero noten que estamos restringiendo a métricas homogéneas. Otro resultado, Gordon, Schutt y Sutton probaron que toda métrica invariante en un grupo de Lie compacto es espectralmente aislada dentro de las métricas de invariantes de izquierda sobre K. Espectralmente aislada quiere decir que alrededor de la métrica invariante no hay variedades que sean isospectrales y que no sean isométricas. ¿Listo? Y finalmente, Lauret también probó que la métrica invariante en SPN es espectralmente única dentro de la métrica invariante, dentro del espacio de métricas invariantes de izquierda sobre SPN. Entonces, notemos que no estamos comparando la métrica invariante con todas las variedades riemannianas, ni siquiera con todas las métricas en SPN. Acá nos estamos quedando, por ejemplo, con solo las métricas invariantes de izquierda. Entonces, un poco el espíritu de lo que estamos haciendo con Emilio es eso, vamos a considerar una familia de métricas y vamos a estudiar isospectralidad. ¿Listo? Si tienen alguna pregunta, me interrumpen. O si Emilio quiere hacer algún comentario también. Entonces, continuemos. Bueno, entonces para eso, pues vamos a recordar un poco la teoría de variedades homogéneas. Entonces, recordemos que una variedad se dice homogénea si el grupo de isometrías, esto es un grupo de Lie, actúa transitivamente en M. Bueno, si queremos, ¿cómo hacemos para estudiar las métricas homogéneas sobre una variedad fija? La forma estándar de hacerlo es la siguiente. Uno considera un grupo de Lie que actúe transitivamente en M, ¿cierto? Y consideramos la isotropía de algún punto distinguido. Fijamos un punto P y H son todos los elementos de G que fijan al punto P, con la acción que tenemos en G. Bueno, desde siempre uno sabe que cuando uno está, de hecho, en conjuntos, no tiene un conjunto y un grupo actuando, y la acción es transitiva, M en este caso, va a ser difiomorfo, la variedad, va a ser difiomorfa al cociente G cocientado H, cociente como grupos de Lie. Y la identificación, pues es la de siempre, ¿no? Una clase lo enviamos a cualquier elemento de la clase, actúa en P. Eso no depende porque H es la isotropía. Bueno, entonces acá escribimos la variedad como un cociente. Ahora queremos estudiar las métricas invariantes por G. Pero entonces para eso primero tenemos que identificar el tangente en el punto P. Uno puede identificar el tangente en el punto P de la siguiente manera. Tomando cualquier complemento que sea AdH invariante, que sea un complemento de H en G. Es decir, G lo escribimos como
H acá denota el álgebra del IDH, más P es un complemento, esta suma es una suma de espacios vectoriales. Y importante que sea ADH invariante. Y en ese caso uno puede identificar a P con el tangente de TPM de esta forma. Esto es bastante estándar. Bueno, bajo esa identificación, las métricas G invariantes, es decir, métricas tales que G están en las isometrías, se identifican con los productos internos ADH invariante en P. La identificación lo puede empezar como G, pues G evaluado en P, eso nos da un producto interno en TPM, pero TPM se identifica con P, entonces es un producto interno en P ADH invariante, ¿cierto? Fíjense que cuando uno está en este contexto, G cae dentro de las isometrías. Por lo tanto, si G actúa transitivamente, las isometrías también. Entonces, si uno quiere estudiar todas las métricas homogéneas, pues necesitamos conocer los grupos de Lie compactos que actúen transitivamente en M. ¿Cierto? Esa es la forma de estudiar métricas homogéneas. Empezar con un grupo que actúe transitivamente. ¿Listo? Bueno, entonces para espacios simétricos, pues uno se pregunta, bueno, dado un espacio simétrico irreducible, eso es una lista conocida de espacios simétricos, compactos, uno se pregunta quiénes son los grupos que actúan transitivamente en el espacio simétrico. Bueno, con esa generalidad no es un problema difícil que no es conocido, pero sí es conocido quiénes son los grupos que actúan transitivamente que sean subgrupos del grupo de isometrías de la métrica simétrica. Y ese es un teorema de Onichik que dice lo siguiente, que por lo menos para espacios simétricos de rango mayor o igual que 2, recordemos que de rango 1 ya lo resolvieron, que sea irreducible, compacto, simplemente conexo, y que no sea un grupo de Lie, que no sea de tipo grupo, que no sea un grupo de Lie con métrica invariante, compacto. Entonces, los grupos que actúan transitivamente, pero que sean subgrupos de las isometrías, solamente se da en los siguientes casos. Existe un grupo que sea un subgrupo de las isometrías que actúe transitivamente solamente en estos 4 casos. Para estos 4 espacios simétricos, y de hecho aquí están quiénes son los subgrupos que actúan transitivamente y aquí están las isotropías. Bueno, esto lo señalé en rojo porque estos son los 2 casos que vamos a tratar en la charla. ¿Listo? Entonces, uno se pregunta, bueno, uno sabe que si uno toma métricas, por ejemplo, en este primero, SO2N más 2 invariantes, solo hay una. Una salvo Motesia, salvo multiplicar por un número, ¿no? Entonces acá no es métricas que sean SO2N más 2 invariantes, no, solo hay una, esencialmente. Pero que sean G invariantes con este grupo, hay muchas. Eso es lo que vamos a estudiar. Lo mismo para el segundo caso. ¿Listo? Y vamos a estudiar, bueno, vamos a dar la familia de métricas G invariantes para cada uno de estos 2 casos y después nos vamos a preguntar si hay isoespectralidad dentro del espacio de métricas G invariantes, ¿cierto? Que será que hay 2 métricas que no son isométricas y tienen la misma, y que son isoespectrales. Vamos a estudiar ese problema. Entonces, la estrategia para resolver ese problema es tratar de calcular los autovalores, los primeros autovalores, lambda 1 y lambda 2. Y también podemos usar el volumen y la curvatura escalar, que cuando la métrica es homogénea, resultan ser invariantes espectrales. Resulta que si son isoespectrales, entonces el volumen y la curvatura escalar tienen que ser iguales para métricas homogéneas. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con el primer espacio. Si tienen alguna pregunta, me pueden decir que no los veo. Entonces, el primer espacio, como les digo, se puede, bueno, si uno lo quiere realizar como conjunto, son estructuras complejas en R2N más 2 que preservan la orientación. ¿Listo? Bueno, uno puede probar que SO2N más 1 también, digamos, la acción cuando uno lo piensa con estructuras complejas es por conjugación, ¿no? Uno puede probar que SO2N más 1 también actúa transitivamente. Y si uno toma la estructura compleja usual,
pues UN resulta ser la isotropía, UN escrito como que tiene ceros acá y acá. Bueno, acá SO2N más 1 lo estamos considerando que tiene ceros, no lo puse, pero tiene ceros a la izquierda y arriba, como uno normalmente considera SO2N más 1 en SO2N más 2, aquellas matrices o aquellas transformaciones que fijan E1, que debería tener ceros acá y acá. Juan, Sí. cuando vos decís acá y acá, es porque tenés tu cursor, pero nosotros no lo vemos bien el Ah, no cursor. lo Es como ven. que veo 5 Ok, manitos al mismo tiempo. Veo. ok. Y a Bueno, Alejandra también le pasa lo mismo. entonces, digamos, acá yo me comí algunos ceros. Pueden pensar que SO2N más 1 está dentro de SO2N más 2, como aquellas matrices que fijan E1, ¿cierto? Eso nos dan matrices que tienen en la primera fila y en la primera columna ceros. Esos no los puse pues para no andar con tantos ceros. Y estos ceros que aparecen en H son justamente los ceros que aparecen cuando uno dice, bueno, ¿quién es la isotropía de la estructura usual? Resulta que aparecen ceros ahí. ¿Listo? Entonces identificamos a UN dentro de S2N más 1 como estas matrices. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la teoría de variedades homogéneas? Si queremos estudiar métricas homogéneas, necesitamos un complemento ad H invariante. Resulta que el complemento se puede escribir como P más M, de hecho, este es digamos, tomar la forma ortogonal con respecto a la forma de Killing, el espacio ortogonal. Resulta que tiene dos componentes, irreducibles y no equivalentes, P y M. ¿Listo? No es muy difícil darse cuenta porque son complementos, ¿no? Digamos, acá en H aparece XX, debería aparecer XZ, entonces puedo poner X menos X en P, y lo mismo con Y. Y después están estos ceros que están abajo de X y abajo de menos Y en H, hay que tienen que completar, entonces aparecen, pues tengo que completar con M. Bueno, estos son complementos a H invariantes irreducibles y no equivalentes. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que como esas dos componentes no son equivalentes, uno sabe que el espacio de todas las métricas invariantes se puede escribir de la siguiente manera. Cuando uno los identifica con productos internos ADH invariantes, pues uno los puede escribir, como cada uno es irreducible, uno los puede escribir en cada pedacito como un múltiplo de alguno distinguido. Entonces podemos tomar la métrica que sea el negativo de la forma de Killing, en G, ¿cierto? Bueno, es conocido que esta es la fórmula para el negativo de la forma de Killing. Y lo que sucede es que en P tiene que ser un múltiplo de ese producto interno cuando lo restringo a P, y en M tiene que ser un múltiplo. Ese múltiplo lo escribimos como 1 sobre R al cuadrado y 1 sobre S al cuadrado, ¿cierto? Bueno, acá tenemos algo especial que es que cuando sumamos H con P, recuerden que el complemento es P más M. Cuando sumamos ese pedacito con P a H a la isotropía, tenemos una subálgebra que es isomorfa como álgebra a SO2N. Entonces, uno puede tomar acá el subgrupo de conexo de G, que tiene como álgebra de Lie acá. Y en este caso nosotros tenemos, bueno, G es pues el grupo que nos interesa, H la isotropía, y tenemos un grupo K en el medio que es SO2N. Bueno, aquí voy a dar un poco de notación. Si tenemos un grupo de Lie compacto y tenemos dos representaciones unitarias, bueno, primero vamos a denotar por G gorro al conjunto de clases de equivalencia de representaciones irreducibles unitarias. Este corchete sigma tau entre de dos representaciones de G va a ser la dimensión de los morfismos o de los entrelazamientos de sigma a tau. Que cuando sigma es irreducible, este numerito mide cuántas veces aparece sigma cuando descomponemos a tau en componentes irreducibles.
Después, G gorro H, estas son las representaciones esféricas, pues la clase de representaciones esféricas son las representaciones que tienen puntos fijos en H, ¿cierto? Tal que la representación, sí, lo puedo empezar así, son las representaciones que tienen puntos fijos en H. ¿Listo? Es decir, que hay vectores B, tal que H fija esos vectores. Esas se llaman las representaciones esféricas. Y vamos a denotar, fíjense que hay un elemento especial, que es el elemento de Casimir, en el álgebra envolvente. Este es un elemento del centro, digamos, toda representación induce una representación en el álgebra envolvente, y como este es un elemento central, si la representación es irreducible, tiene que actuar por un múltiplo, ¿cierto? Por el lema de Schur. Bueno, ese múltiplo lo vamos a denotar por lambda sigma. ¿Listo? Bueno, ¿cómo se calcula el espectro? Entonces, hay un teorema que dice que el espectro es justamente la unión de todos los autovalores de esta representación, pero cuando uno considera el Casimir cambiando el producto interno. Ahí eso. Ya, había ruido. Cambiando, no considerar el Casimir con respecto a la forma de Killing, al negativo de la forma de Killing, sino con respecto a esta métrica nueva que pusimos, que es un producto interno en G, que depende tanto de R como de S. Donde uno se queda con las representaciones esféricas, ¿cierto? Bueno, ¿qué sucede? Que para calcular este numerito, lo que en nuestro caso, ¿qué tenemos? Tenemos H, está dentro de K, está dentro de G. Lo primero que hay que hacer es calcular las representaciones esféricas, ¿cierto? Para eso nos vamos a aprovechar que GK, recuerden que G es SO2N más 1 y K es SON, el par GK es un par simétrico. Entonces se conoce mucho de ese par simétrico, se conocen las leyes de restricción, es lo que vamos a usar, que nos dice cuando uno tiene una representación en G, ¿qué sucede cuando la restringimos acá? ¿Qué representaciones irreducibles aparecen? ¿Cierto? Bueno, y de KH, este también es un par simétrico, entonces se conoce, recuerden que K es SO2N y H es UN, que si se dan cuenta es un espacio simétrico de la misma familia con la que empezamos. También es un par simétrico. Entonces se conocen las representaciones esféricas. Vamos a aprovecharnos de eso. Y entonces, este teorema de Bettiol-Lowry y Pichone, ellos mostraron pues una fórmula para calcular los autovalores del espectro, los autovalores del operador de Laplace, es decir, el espectro. Y están dadas por la siguiente. Bueno, fíjense la fórmula, donde este lambda tau, recuerden que depende, es el elemento por el Casimir que actúa, ese sí es el Casimir en el álgebra de Lie, con el negativo de la forma de Killing. Acá aparece el lambda pi, donde pi y tau, ¿qué son? Pi tiene que ser una representación esférica de H, de G en H. Y tau es una representación de K, que aparece cuando vemos a pi restringido acá, que aparece en la descomposición de irreducibles. ¿Listo? Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular este GH. Eso es lo primero que hay que hacer. Después uno calcula lambda y lambda pi. Y también hay una formulita para las dimensiones. Bueno, ahora escucho mucho silencio, pero confío que estén ahí. Entonces, primero calcular GH. Entonces, para eso notamos lo siguiente. Notamos que si pi tiene puntos fijos en H, pues cuando yo considere a pi restricto acá, también va a tener puntos fijos en H, ¿cierto? Pero pi restricto acá no necesariamente es irreducible. Así que eso se puede escribir, existe tau que tenga pi puntos fijos en H, que aparece en la descomposición de pi, ¿cierto?
De hecho, cada componente tiene que tener puntos fijos en H, ¿cierto? Porque justamente... no, olviden lo que dije, no tiene sentido lo que dije. Pero tiene que aparecer tau que tenga puntos fijos en H. Bueno, resulta que se conoce muy bien las representaciones esféricas del par KH y se conoce muy bien las leyes de restricción, que es ver quién aparece cuando restringimos la representación de G acá, se conoce muy bien del par GK. Entonces vamos a usar estas dos cosas para calcular. Y eso se describe usando pues, la teoría de pesos, ¿cierto? Recuerden que toda representación irreducible está representada por sus pesos, por su peso máximo. Entonces uno toma un toro maximal. Fíjense que G y K tienen el mismo rango, entonces podemos tomar un toro maximal de K que resulta ser un toro maximal de G. Y tomemos la base canónica del dual del toro maximal. Bueno, las leyes de restricción de este par, este es el par GK. Y bueno, acá necesito las representaciones esféricas del par KH, nos dan lo siguiente. Nos da que las representaciones esféricas son, bueno, escribimos a lambda, es el peso de la representación en G, lo escribimos así. Y la parte azul me dice que existe un tau, acá sí, acá tau era para hacer mu. Ah, no, tau es el peso de mu, sí. Existe un peso, que es el peso de tau, que se puede escribir de esta manera, tal que, bueno, para que sea una esférica, para que tau sea una esférica, esta es la condición. Que esté en este conjunto donde los omega tilde, bueno, son estos elementos. Y para que tau aparezca en la descomposición de irreducibles de pi restricto a k, las leyes de restricción dicen que los coeficientes se tienen que relacionar por estas desigualdades. ¿Listo? Esto nos da quiénes son las representaciones esféricas descritas con los pesos, con los coeficientes que aparecen en los pesos. Bueno, y más aún, tau mu aparece una vez en la descomposición de irreducibles de pi, cuando lo restringimos a g. Bueno, utilizando esto, entonces ya sabemos con qué representaciones nos tenemos que quedar. Entonces el siguiente paso, recordemos de la fórmula, necesitamos calcular para esas representaciones el lambda, que es el elemento por el cual actúa el Casimir. Bueno, para calcular ese lambda hay una fórmula, la fórmula de Friedenthal, es esta formulita. Este es el negativo de la forma de Killing, este producto interno, donde este ρ sub g es un medio de la suma de las raíces positivas. Y utilizando esa formulita, recuerden que el lambda depende de A y de los A's y el mu depende de los B's, uno calcula ese numerito por el que actúa el Casimir. Nos dan estas dos formulitas. Y eso ya nos da, fíjense la fórmula, ya tenemos todos los ingredientes. Eso nos da una fórmula para el autovalor. Para los autovalores, cada vez que tomemos una representación, pero pues no pueden ser cualquier par de representaciones, sino que recordemos las condiciones. Mu tiene que estar en este conjunto. Y los A's tienen que satisfacer esto con respecto con los B's, ¿cierto? Y de esta fórmula, que parece un poco fea, no es tan fea, en el siguiente caso va a ser mucho más fea, uno puede encontrar el mínimo. Es muy sencillo encontrar el mínimo. Entonces miremos cómo se calcula el mínimo. Primero uno puede suponer que mu sea diferente de 0 y que mu sea igual a 0. Si mu es diferente de 0, uno ve en la formulita, y uno usando estas desigualdades, pues uno se da cuenta que el primer término de la suma de la derecha tiene que ser, los dos primeros términos tienen que ser positivos. El a i cuadrado menos b i cuadrado
más 2AI menos BI son positivos por la condición azul. Entonces, eso es mínimo cuando los A son iguales a los B, ¿cierto? Así que del lado derecho, casi que se desaparece todo, y los A tienen que ser igual a los B. Y si uno quiere calcular después el mínimo, uno se da cuenta que en cada BI es creciente. Así que, como en cada BI es creciente, pues se alcanza el mínimo cuando mu tiene el menor valor. Y eso es cuando mu es E1 más E2, que eso nos da el segundo autovalor. Es simplemente reemplazar. Y después el primer autovalor es considerar cuando mu es igual a 0. Cuando mu es igual a 0, pues la condición azul dice que lambda tiene que ser un múltiplo de E1, y de vuelta uno coloca, reemplaza el A1 igual a K y resulta ser creciente. Entonces, pues el menor valor de K posible es 1 y eso nos da el primer autovalor. No es difícil, es sencilla esta parte. Si uno se sienta y le dan con la primera ecuación las dos condiciones, uno lo saca fácil. Bueno, de ahí conseguimos el primer autovalor. Es el mínimo de esos dos números, que dependen, dependen de S y de R. ¿Qué sucede? Con ese valor, nosotros logramos probar que hay isoespectralidad en esa familia de métricas. Que recuerden que es una familia parametrizada por dos parámetros, por R y S. Entonces, si el espectro coincide en dos variedades de esa familia, entonces los números tienen que ser iguales. Y la demostración es usar esa formulita del lambda 1. Uno usando las multiplicidades se da cuenta que si una de las variedades alcanza el mínimo, por ejemplo en la primera expresión, la otra también. Eso simplifica mucho los cálculos. Y uno también usando eso puede calcular lambda 2. Entonces usando lambda 1, lambda 2 y las ecuaciones de la curvatura escalar y el volumen, que acá las puse. La curvatura escalar es pues esta expresión, y la condición de que el volumen sea igual es esta segunda expresión. Utilizando todas esas ecuaciones, uno llega al resultado. Llega a unicidad espectral. ¿Listo? Ahí no hace falta lambda 3, lambda 4. ¿Cómo? ¿No hace falta quién? Disculpa. Lambda, porque entendí que viste que son isoespectrales con lambda 1 y lambda 2 solamente. Exactamente, pues si el conjunto de los autovalores coincide, pues los dos primeros coinciden, ¿no? Sí, o sea, no te hizo falta los demás. No hizo falta los demás. No, normalmente sale con lambda 1 y lambda 2, porque es que después calcularlos, acá por ejemplo no puse el lambda 2 porque hay que considerar casos, ¿no? Entonces, irse más para arriba se complica un poco los cálculos también. ¿Sí? O sea, por ejemplo, uno para calcular lambda 2, uno tiene que suponer que se alcance en el primero. Entonces ahí uno mira a ver quiénes son los mínimos y después hay que suponer que se alcance en el segundo. Entonces queda un mínimo, o sea, un mínimo de dos cosas, pero en dos casos separados. No sé si me hago entender. Entonces, en el caso que se alcance en el primero, queda el mínimo entre dos expresiones. Y en el caso en el que se alcance el segundo, queda el mínimo de otras dos expresiones. ¿Listo? Entonces, irse más para arriba toca otra vez ver los casos, o bueno, no sé si hay una forma más eficiente de hacerlo, de calcularlos, pero acá solamente bastó con lambda 1 y lambda 2. Y lo bueno, acá conseguimos isospectralidad en toda la familia. Es decir, que si dadas dos métricas cualesquiera isospectrales, entonces tienen que ser isométricas. En el siguiente caso, digamos, acá termina el primer espacio que estudiamos. Nuestra idea también era después comparar con variedades diferentes en familias diferentes, pero pues todavía no hemos llegado hasta allá. Porque para este caso, el segundo caso, que como conjunto no lo realiza como estructuras cuaterniónicas en C2N más 2, en este caso, ¿qué pasa? Acá se complicaron mucho más las cuentas. Primero, porque cuando uno descompone a G
Es decir, escriba G como H más un complemento ad H invariante. Aparecen tres componentes irreducibles, no equivalentes, ¿no? Entonces ahí ya nos va a decir que hay un parámetro más, ¿no? Antes era R y S, acá van a haber tres parámetros, R1, R2 y R3, los llamamos nosotros. Bueno, uno hace lo mismo, tomamos HSPN, la isotropía se escribe de esta manera. Y tienen las componentes P1, P2 y P3. Déjenme seguir. Entonces, en ese caso, pues, ¿qué sucede con el espacio de métricas? Pues el espacio de métricas ahora en cada componente tiene que ser un múltiplo de alguna métrica fija, pues tomemos la métrica, el negativo de la forma de Killing de G, ¿cierto? Que es H invariante, ¿no? Entonces va a depender de R1, R2 y R3. En cada componente es un múltiplo del negativo de la forma de Killing. Así como en el caso anterior, nosotros, ¿qué hicimos? ¿Se acuerdan? Pusimos un grupo en el medio. Acá, como tenemos tres componentes, bueno, dio la suerte también de que si uno suma H con P3, resulta ser isomorfo a SU2N. Si uno suma, y bueno, eso lo llamamos K'. Si uno a K' le suma P2, H más P3 es K' más P2, da una álgebra de Lie isomorfa a SU2N más U1. Entonces, otra vez, podemos tomar el álgebra de Lie, el grupo de Lie asociado a esa álgebra de Lie, el grupo de Lie conexo, y tenemos ahora esta torre de subgrupos. H está contenido en K', entonces recuerden, H es isomorfo a SPN, K' SU2N, K isomorfo a SU2N cruz U1, ¿cierto? Este tiene centro, K tiene centro, y G, pues es isomorfo a SU2N más 2. Entonces, en nuestro caso, tenemos H contenido en K', contenido en K, contenido en G. Y pues ahí hay que hacer un teorema parecido al anterior, que este teorema se prueba organizando, porque los autovalores son los Casimir, pero son los autovalores del pi del Casimir, pero evaluado, pero con respecto a la métrica GR, ¿no? Entonces uno lo que hace es toma una base ortogonal, y medio que la organiza para que les aparezca el Casimir en cada uno de estos espacios. Es una cuentica. Entonces el espectro está dado ahora por la siguiente fórmula. Entonces ahora dependemos de tres parámetros, ¿no? R1, R2 y R3. Otra vez, lambda pi, pues va a ser el Casimir de pi. ¿Cómo actúa el Casimir en la representación de pi? Acá tenemos el lambda tau restricto a K', lo mismo. Y este elemento, que es el lambda prima, tiene que ver con que en uno de los grupos, en el grupo K, hay centro. Entonces, ese elemento, cuando uno tiene una representación, también actúa por un escalar. Es este el escalar. Entonces, tau menos K actúa por un escalar donde X es un elemento unitario del centro de K. Y bueno, y también hay fórmulas para la multiplicidad. Entonces, otra vez se da cuenta, bueno, ¿qué necesitamos? Aquí otra vez hay que calcular las representaciones. Pi es una representación esférica del par GH y tau es una representación de K que aparece en la descomposición de irreducibles de pi restricto a K. ¿Listo? Entonces hay que hacer lo mismo. Pero aquí se complica bastante la cosa. De hecho, aquí les dejé aparte un poco las fórmulas para que las vean solamente. Entonces, aquí lo que hicimos, las copié y las pegué del borrador que tenemos, así que está así medio desordenado. Pero entonces, ¿qué sucede? Lo que logramos hacer fue las representaciones. Ahora necesitamos, pues otra vez, lambda, tau, ¿no? La representación lambda, el peso de lambda, la representación asociada a lambda, la logramos parametrizar con los siguientes valores. Q va a ser
una tupla de enteros no negativos, n es un tupla, k es un número entero, y L está por acá, es una tupla de enteros también son n enteros no negativos, y bueno, K y L, K, L y Q tienen que satisfacer cierta condición. Eso lo hicimos, eso lo logramos ver después de estudiar las leyes de restricción, de estudiar las representaciones esféricas, así como hicimos en el caso pasado, nos quedamos como en cada pedacito y logramos parametrizarlas de esa forma. Pero entonces, ¿qué pasa? Recuerden que el autovalor era R1 cuadrado por alguna cosa. Eso lo llamamos Φ1. Fíjense lo horrible que quedaba. Después era la R2 cuadrado por alguna cosa. Esa segunda cosa la llamamos Φ2. Bueno, no era tan feo. Y lambda 3 cuadrado por Φ3. Bueno, era este que está en rojo. Tan rojo porque hace parte del borrador y rojo quería decir alguna cosa. Los Q mayúsculas dependen de los Q pequeños. Son alguna suma de algunos Q pequeños. Entonces, uno se da cuenta que son medio feas las fórmulas. Pero por suerte, después de mucho trabajo, logramos encontrar el mínimo. Había que considerar varios casos. Bueno, lo bueno de estas ecuaciones es que son... A ver, les pongo pantalla completa otra vez. Lo bueno de estas ecuaciones es que son todas cuadráticas en cada uno de los parámetros. Entonces se dejan manipular, se dejan minimizar. Y logramos llegar al mínimo para conseguir lambda 1. Pero nos tocó el mínimo, entonces bueno, logramos parametrizar las representaciones con estos números. Entonces, una tupla de enteros de n-1 enteros, un entero y una tupla de n enteros no negativos, que cumplen relaciones, ¿no? Q, K y L pues tienen que tener cierta relación que tiene que ver con las restricciones, ¿no? Y fíjense, el lambda 1 nos dio el mínimo de estas 4 expresiones. Entonces uno, cuando llega ahí, casi que uno dice, no, calcular lambda 2 es medio... Es difícil, no logramos calcular lambda 2 con toda generalidad. Pero entonces lo que nos preguntamos fue, bueno, ¿será que la métrica simétrica es espectralmente única? La métrica simétrica es una métrica simétrica cuando los R1, R2 y R3 son iguales, ¿cierto? Que la métrica de G pues es un múltiplo de la forma de Killing. Entonces, ¿será que nos pusimos 1, 1 y 1? ¿Será que es espectralmente única? Y logramos probar que sí. La métrica simétrica, G1, 1, 1. Si uno cambia 2, 2, 2, es lo mismo por otro número, porque sí, es exactamente lo mismo. Y fíjense que su espectralidad, si uno multiplica la métrica por un positivo, ya no son isospectrales, ¿no? Porque el volumen cambia, ¿cierto? Entonces, la métrica simétrica es espectralmente única dentro del espacio de métricas. Y en este caso, bueno, usamos lambda 1. Lambda 1 resulta que se alcanza acá, en el segundo valor para R111. Usando también las multiplicidades, uno puede calcular las multiplicidades usando la fórmula de Weyl de las representaciones. Uno llega a que se tiene que alcanzar, que si tienen otra variedad que es isospectral a la simétrica, entonces se tiene que alcanzar en esta misma fórmula, el primer autovalor. Entonces uno llega a esta ecuación. Para el segundo autovalor, uno puede calcular, ya suponiendo que se alcanza en esta segunda expresión, suponiendo que lambda 1 se alcanza en la segunda expresión, uno puede calcular lambda 2. Como les va a dar el mínimo de otras 4 cosas. Otra vez, usando las multiplicidades, uno puede ver que el lambda 2 se tiene que alcanzar en el mismo lugar que se alcanza en la simétrica. Entonces uno llega, lambda 2 da esta expresión. Y ya estas dos ecuaciones implican que R1 y R2 tienen que ser los dos 1. Ya es muy sencillo. ¿Listo? Entonces... sí, el orgullo de la charla es esta fórmula para mí.
calcular lambda 1, porque si costó mucho trabajo, muchas cuentas, las revisamos muchas veces, igual ya seguros que está bien. Porque en las cuentas uno se puede equivocar en algún signo y ahí pues también las chequeamos con el computador para algunos valores. Entonces, casi seguros que esta fórmula está bien. Es el orgullo de la charla. Bueno, y ahí, hasta ahí era mi charla de hoy. No sé, me falta poner un gracias o algo, pero muchas gracias por la atención. Bueno, ¿hay preguntas? Yo tenía una pregunta. Sí, Laura. Es muy linda la charla. Gracias. Laura. No, la pregunta es de la lista esa de Onischik, estaban los dos casos, que es cuando el G es spin 7 o G2. Exacto. ¿Este lo van a considerar ustedes? Sí, de hecho ya estamos considerando el tercero, pero está más difícil que los dos anteriores. Porque en este caso, digamos, fíjate ¿cuál era la idea? ¿En qué nos ayudaron los dos primeros casos? Que cuando descomponemos en irreducibles, llegamos aquí. Por ejemplo, en el segundo caso. Cuando descomponemos en componentes irreducibles al complemento, uno puede poner H más P1, te da un espacio. Fue H más P3 y luego H más P2 te da otro espacio. Bueno. Y H más es decir, H más P3, luego H más P3 más P2 y luego más H más todo que les da G. Eso ayuda mucho a hacer los cálculos, ayuda mucho a describir el espectro con respecto a estos lambdas. Por eso acá solo aparecen lambdas que tienen que ver con el elemento de Casimir. Pero eso no pasa en G2. En G2, ¿qué sucede? En el segundo caso, ¿no? Que es G2U2, G2 cocientado U2. Cuando uno descompone, también aparecen tres componentes. Pero no pasa eso de que podemos ir sumando cada componente irreducible para llegar a otro espacio donde se conocen muchas cosas, donde se conocen las leyes de restricción y donde se conocen las representaciones esféricas. Entonces ahí nosotros llegamos a alguna fórmula, o sea, uno puede poner G2 contiene a SU3 y eso contiene a U2, pero queda como una componente medio volando y eso da problema a la hora de hacer la fórmula con el múltiplo por el que actúa Casimir. Entonces no hemos podido resolver ese problema todavía, pero sí estamos trabajando en él. Gracias. Vale. Una pregunta, la fórmula del autovalor y de las multiplicidades, ¿cuánto conocen ahí de eso en un caso concreto, así, si especifican la métrica? Pues es que tienes que especificar, digamos, si especificamos las representaciones, pues se conoce, se puede calcular. Que especificarla, pues para estos dos casos, ¿no? Porque especificar las representaciones es justamente dar los valores, en este lado no lo tengo, los valores de los coeficientes del peso. Entonces se puede calcular, digamos, para una representación en específica, una representación se puede calcular fácilmente. El problema es que pues hay muchas representaciones y pues hay que ver cuál es el mínimo, ¿no? Sí, ese es el problema. Digamos, para estos dos casos, ¿no? Para el tercer caso, que es el caso de G2U2, en ese caso lo que resulta es que todas las representaciones funcionan, pero no hemos logrado llegar a una fórmula. Tal vez hicimos algunos ejemplitos donde sí, pero pues son ejemplos pequeños, ¿no? ¿Y el volumen de la variedad? El volumen también el volumen no lo necesitamos calcular, porque, por ejemplo, en este segundo caso, uno en realidad lo que supone es, supongamos que los volúmenes son iguales. Y usando eso, uno llega a una igualdad de este tipo. De hecho, es R1 a la dimensión de P1 por S1 a la dimensión de P2, me parece. Entonces, o sea, P y M en este caso era, ¿no?
Entonces, el volumen no hace falta calcularlo, sino suponemos que son iguales y uno llega a una ecuación pues, que involucra los parámetros y eso es lo que uno utiliza. Está bien. Pero se puede calcular el volumen, me parece igual, si hiciera falta, pero no hace falta. Y la curvatura escalar también, hay formas de calcularlo, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Megan Kerr lo hizo, ¿no? Ella estaba buscando métricas de Einstein y calculó la curvatura escalar. ¿Cómo? ¿Quién? Que Megan Kerr Ah, sí, Megan. calculó la curvatura escalar porque ella estaba buscando métricas de Einstein, entonces los puntos críticos de esa Claro. función eran sus métricas. Sí, esta fórmula la sacamos, pues primero la hice a mano y después la encontramos en Megan, en el paper de Megan Kerr. La fórmula de la curvatura escalar. Bueno, no sé si Emilio tiene algún otro comentario. ¿Alguna otra pregunta por acá? Bueno, si no, le agradecemos a Juan nuevamente. Muchas gracias, Juan. Bueno, muchas gracias. Lástima no poder acompañarlos en el café. Sí. Ok, ok. Ahí arriba, arriba. Ah.